Buenas, buenas, nueva clase. Hoy vamos a ver límites. Límites. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de límites de una función. Eh, Hay dos partes importantes. Tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de límites, pero también tenemos que saber cómo se hace. En general, en matemática van a tener casi siempre esas dos miradas. Hay como dos cuestiones que se enfrentan. Una es el procedimiento para resolver algo, otra es entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, entender qué es lo que hago y hacerlo no es lo mismo. Algunas cosas las hacemos sin saber lo que estamos haciendo y que desgraciadamente muchas veces es así y va a ser así porque comprenderla lleva mucho más tiempo y otras complejidades y otras herramientas. Y a veces, si no entendemos lo que estamos haciendo, no vamos a poder avanzar. Bueno, esas dos cuestiones como que se contraponen. Entonces, a la hora de explicar un tema, es medio complicado juntar las dos. Van a ver que si van a una clase, no sé, en la UBA, hay gente que está por ahí cursando CBC y van a la clase y dicen, no entiendo nada en la clase, porque el profesor lo que está haciendo en la clase es dando todo un contexto para que ustedes entiendan de dónde viene la cosa. Pero a la hora de resolverlo, no van a saber qué hacer. Entonces, esa disyuntiva se la van a encontrar siempre. Nosotros vamos a hacerlo al revés ahora. Yo primero les voy a explicar cómo se resuelve un límite y después les voy a decir qué es un límite. Entonces, lo primero que les voy a explicar es básicamente cómo resolver un límite. En principio eso. Después vamos a empezar a ver algunas cosas un poco más complejas. Por ejemplo, resolver un límite es hacer esto. Límite, esto al principio lo voy a escribir, eh, después empiezo a abreviar, pero esto se escribe así. Límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 7x menos 8. Esto se lee así. Límite es L-I-M, de límite. Van a ver, yo después lo escribo así, hago esto. Medio vago, pero bueno. Pero la primera vez lo escribo, después no escribo eso. Pero esto es límite. Límite. Cuando x tiende a 2. Eso se lee, esto se lee así. X tiende a 2. Después les voy a explicar por qué dice tiende y por qué no es cuando x vale 2, pero bueno, ahora les explico después la definición de por qué tiende de esta función. Entonces le van a dar límite cuando x tiende a algo y acá les van a dar una función. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el límite? Básicamente, lo primero que vamos a hacer es reemplazar las x por ese 2. Entonces yo voy a hacer 2 a la 3 más 7 por 2 menos 8. 2 a la 3, 8 más 7 por 2, 14 menos 8. 8, más 8 menos 8 se cancelan, me queda 14. Entonces, este límite me va a dar 14. Listo, eso es resolver un límite. Alguien dice, ah, listo, joya, ya se hace un límite. No, todavía no, porque van a empezar a pasar cosas. Pero básicamente, el principio es esto. Así van a resolver un límite y van a empezar a pasar cositas. Y ahora vamos a ver qué cositas van a empezar. Vamos a empezar a poner un par de límites y ustedes van a empezar a responder algunas preguntas, pero todavía no. Pongo otro. Límite cuando x tiende a menos 3 de 5x cuadrado más 2x sobre 3x menos 8. Lo mismo, reemplazo las x por menos 3. Esto me va a quedar 5 por menos 3 al cuadrado
más 2 por menos 3 sobre 3 por menos 3 menos 8. Menos 3 al cuadrado es 9. Por 5, 45. 2 por menos 3, menos 6. Sobre 3 por menos 3, menos 9, menos 8. 45 menos 6 es 39. Menos 9 menos 8, menos 17. El menos lo paso arriba y esto me da menos 39 sobre 17. Listo, eso es lo que me da ese límite. Ahora, vamos a empezar a ver cositas. Límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x más 3. Reemplazo la x por 5. 5 menos 5 sobre 5 más 3. 5 menos 5, 0. Esto vamos a hacerlo acá abajo. 0 sobre 5 más 3, 8. 0 sobre 8, 0. bien, 0. Este límite me da 0. Límite cuando x tiende a 5. O vamos a poner otro. A 7. De x menos 2 sobre x menos 7. 7 menos 2 sobre 7 menos 7. 7 menos 2, 5 sobre 7 menos 7, 0. 5 sobre 0, No se puede dividir por cero. ¿Ese da infinito? ¿Infinito? bien. Todo lo que dijeron está bien. No se puede dividir por 0. Está bien, lo que dijo Lorena, no existe la división por 0 y eso está bien, grábenselo, que no existe la división por 0. Entonces no se puede. Pero no existe la división por 0. Entonces, 5 dividido 0, esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Pero acá viene el asunto del tiende. El tiende, yo no estoy buscando un resultado exacto. Estoy buscando a qué tiende a ser ese resultado, a dónde apunta ese resultado. Entonces, cuando yo estoy haciendo un límite y me queda un número sobre 0, esto tiende a ser infinito. Entonces, un número sobre 0 en límite es infinito. Y esto es lo primero que se tiene que guardar como importante. Ahora yo, ahora yo les hago un resumen, ¿eh? Ahora les hago un resumen. Pero acuérdense, la división por 0 no existe. Fuera del límite, un número sobre 0 no tiene solución. Que es como dijeron ahí, no se puede dividir por 0. Pero dentro del límite, como yo no estoy buscando un valor exacto, estoy buscando a qué tiende, a qué se acerca el valor, entonces un número sobre 0 tiende a ser infinito. Más fácil y con un lenguaje más normal, pongámosle, dentro del límite, un número sobre 0 da infinito y fuera del límite no tiene solución. Eso, básicamente es eso. Así, sigamos. Ya que metimos el infinito, vamos a meter el infinito. Límite, cuando x tiende a infinito, de 2x más 1 sobre 3. Bueno, ahora voy a reemplazar la x por infinito. Me va a quedar 2 por infinito más 1 sobre 3. ¿Cuánto se les ocurre que da 2 por infinito? ¿Infinito? ¿Infinito? Infinito. Exacto, infinito. Si yo hago 2 por infinito, si al infinito ya es infinito, si lo multiplico por 2, va a ser más infinito todavía. Y si además le sumo 1, va a ser más infinito. Y si lo divido por 3, me va a quedar infinito dividido 3, esto me da infinito.
por más que lo divida, lo multiplique o haga algo, me va a dar infinito. Pero, si tengo el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x más 1, esto me queda 3 sobre infinito más 1, 3 sobre infinito más 1 es infinito, y 3 sobre infinito, Ahí se ponía indeterminado, creo. mm, mm, Infinito, entonces. Cero. mm, cero, cero, Cero. Ah, porque cero. Esa es una propiedad. Un número sobre cero da infinito y un número sobre infinito me da cero. Ahora lo explico esto. Por ahora estamos solo aprendiendo a resolver. Por ahora no entienden nada. Dicen, ¿por qué da infinito? ¿Dónde saco el infinito? Esto es lo primero que tienen que hacer es acordarse de eso. ¿Y por qué no se explicas al revés? Porque si no, no van a entender nada. Porque lo que les importa a ustedes es saber hacerlo y después entender. El procedimiento en general, en matemática, cuando se empieza tratando de darle un contexto y después hacer ejercicio, nadie entiende. Entonces, el procedimiento que utilizo yo es al revés. Primero les enseño a hacerlo, después se los explico. Que para mí no es al revés, es al derecho. Para mí se tiene que hacer así. Bueno, entonces vamos a hacer un micro resumen. Resumen. Si yo tengo un límite cuando x tiende a de una función, y vamos a poner las opciones que tenemos. Si tengo 0 sobre un número, esto me da 0. Siempre que ponemos k, vamos a poner que k pertenece a los reales y k es distinto de 0. No 0. A eso me quedó afuera. Bueno, entonces no. Maxi, corre un cachito la cámara a la derecha y no se ve todo, se ve hasta la K. K, k es distinto de 0. Ahí está. Después, si tengo un número k sobre 0, esto me da infinito. Si tengo un número sobre infinito, esto me da 0. Y si tengo infinito sobre un número, esto me da infinito. Los que me importan en realidad son estos. Los otros dos son log. 0 sobre un número 0, esto es algo lógico. Lo escribo nada más como para que lo tengan como referencia. 0 dividido cualquier cosa es 0 siempre. Y un número dividido 0 es infinito, un número de infinito es 0. Este también es lógico. Infinito dividido cualquier cosa sigue siendo. Esos son los más importantes. Ahora, y cuando yo hago un límite, cuando yo hago un límite, cuando x tiende a algo de una función, y esa función me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, esto es indeterminado. Esto es una indeterminación. Eso es una indeterminación. Bueno, esto es lo que le vamos a tener que prestar atención porque es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Porque las indeterminaciones es cuando se juntan dos propiedades. Por ejemplo,
Si yo les digo que un número, 0 sobre un número me da 0, y que un número sobre 0 me da infinito, cuando tengo 0 sobre 0, se me chocan estas dos. Chocan. Porque yo les dije que si tengo 0 arriba, me va a dar 0. Y les dije que si tengo 0 abajo, me va a dar infinito. Acá tengo los dos. Tengo 0 arriba y tengo 0 abajo. Entonces, se chocan estas dos teorías. Y como se chocan, es indeterminado. No quiere decir que el resultado va a ser 0 o infinito, pero se chocan. Infinito sobre infinito pasa lo mismo. Chocan estas dos. Algo sobre infinito me da 0, infinito sobre algo me da infinito, y si tengo infinito sobre infinito, están peleando estas dos. Entonces es indeterminado. Indeterminaciones, el límite, hay muchas. Muchas. Por ejemplo, no sé, infinito sobre infinito. 0 sobre 0. 0 elevado al infinito. Infinito elevado a la 0. 1 elevado al infinito. Infinito menos infinito. Bueno, estas son todas indeterminaciones distintas y cada una tiene un montón de tipos de ejercicios y formas de resolverlo. Es larguísimo el tema límite. Pero ustedes en esta materia ven solamente estas dos. O sea que es 0 al infinito, infinito a la 0, 1 al infinito, infinito. Todas estas indeterminaciones no las ven. Pero son todos tipos de indeterminaciones. Y fíjense, por ejemplo, infinito menos infinito es una indeterminación. Porque lógicamente pareciera, por ejemplo, de hecho les voy a comentar algo. Si yo les digo que tengo infinito menos infinito, esto parecería ser que esto da cero. Pueden decir esto me tiene que dar cero. Pues si tengo infinito y le saco infinito, me tiene que dar cero. El tema es que no todos los infinitos son iguales. Que los dos sean infinitos no quiere decir que sean iguales. Hay muchos tipos de infinitos. Por ejemplo, los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, estos son los números naturales. El 5, etcétera, son infinitos. Este es un tipo de infinito. Se conoce como el Aleph. El Aleph es el infinito de los números naturales. Curiosidad, dato. Los números enteros son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, son todos los números naturales, más los negativos. El -1, el -2, el -3, etcétera. Entonces, pareciera ser, estos también son infinitos. Si yo les hago la pregunta y los obligo a arriesgar algo, alguien me va a decir, bueno, este infinito de los números naturales es más chico que el infinito de los números enteros. Los números enteros son todos los naturales más los negativos. Entonces pareciera ser que estos son más, pero no. Es el mismo infinito. Es el Aleph. El Aleph es el infinito de los números naturales y los enteros. Los naturales y los enteros son la misma cantidad. Son infinitos. Son Aleph. Es difícil de comprender esto. ¿Por qué es difícil de comprender? Porque es difícil de comprender dentro de la lógica finita. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en matemáticas dentro de números finitos. Entonces, los patrones que se cumplen para los números que conocemos son dentro de números finitos, dentro de una casillita. Cuando lo llevamos al infinito, empiezan a pasar otras cosas. De hecho, en el infinito pasan cosas raras, como por ejemplo las rectas paralelas, nosotros las conocemos como las rectas que nunca se cortan, que van paralelas y no tienen intersección. Bueno, en el infinito las rectas paralelas sí se cortan. Pero bueno, nada, ese tipo de cosas. Entonces el infinito es algo medio difícil de comprender, pero hay otros infinitos, por ejemplo, el infinito de los números racionales es mayor que el infinito de los números naturales. Este sí es un infinito más grande, porque el infinito de los números racionales es infinito pequeño también. Pónganle, yo tengo el 2 y tengo el 3, y entre medio de 2 y 3 hay infinitos números racionales.
2,1, 2,2, 2,9, todos los que están acá adentro. Y entre medio de estos dos hay otros infinitos. Y entre medio de dos, siempre entre medio de dos cualquiera hay infinito. Entonces no solo es un infinito en expansión, sino que es un infinito en pequeño. O sea que ese es un infinito mayor. Pero bueno, nada, eso. Curiosidad, curiosidad. Datos, para que conozcan un poco al info. Lo que les importa es esto. Bueno, vamos a ver una cosita. Voy a borrar. Oh, me borré el extremo de acá. Si yo tengo una función así, miren, bueno, préstenme atención acá, porque esto les va a costar. Esto les va a costar entender. Los límites, el límite, cuando yo pongo, por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 2 de una función, en realidad un límite se descompone en límite por izquierda y límite por derecha. No lo van a tener que hacer siempre, pero a veces sí. Límite, cuando x tiende a 2 por derecha de la función, el más se lee por derecha, y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función. Entonces, vamos a empezar por derecha. Límite cuando x tiende a 2 de la función. Para que lo identifiquen, este es el eje x, este es el eje y, y esta rama que está acá, y esta rama de acá es la función. Todo eso es f de x. Para que lo identifiquen lo voy a poner en rojo. Entonces, cuando yo hablo de la función, estoy hablando de lo que está pintado en rojo. Eso va a ser mi función. Así lo identifico. Bueno, tiene que quedar un punto más piola. Ahí está. Inocente. Ahí está. Así. Todo lo que está en rojo es la función. ¿Qué hace la función cuando yo me acerco al 2 por la derecha? Cuando x tiende a 2, acá tengo el 2 de x. A la derecha del 2 es este lado. Entonces, la función de la derecha es esta rama que está acá. Eso es a la derecha del 2. ¿Qué pasa cuando yo me voy acercando al 2 por la derecha? ¿Qué hace la función? Tiende a 2. Discute. No tiende a 2. ¿A qué tiende? A infinito, Menos. o sabor.
para A abajo. los números negativos. ¿A más infinito? Alguien dijo, vamos a recopilar. Tiende a 2, me dijeron. No. ¿Por qué no tiende a 2? Se va acercando al 2 de x, pero la función tiende a hacer algo. No tiende a 2, porque cuando hablamos de tendencia, hablamos qué es lo que tiende a hacer la función. Alguien dijo a los números negativos. Claro, tiende a bajar a todos los números negativos, porque tiende a irse para abajo. Alguien dijo a más infinito y alguien dijo a menos infinito. Menos ¿Cuál de infinito, todos? claro. ¿Cómo, Mariela? Menos infinito sería. Exacto. La función, fíjense, que cuando se va acercando al 2, yo tengo el 2 está a esta altura, y cuando la función se viene acercando al 2, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, no llega a tocarlo y va cayendo. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo la función? Se va cayendo cada vez más para abajo, se va, se va, se va, se va, se va para abajo. Entonces, cuando me acerco al 2 por la derecha, la función tiende a caer. ¿A dónde? A menos infinito. Entonces, cuando me acerco al 2 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Y cuando me acerco al 2 por la izquierda, Y a más infinito. Ah, más infinito. exactamente, a más infinito. Porque tengo el 2 acá y la izquierda es esto. Me acerco al 2, me acerco al 2, me acerco al 2, me acerco al 2 y la función se va cada vez más para arriba. Entonces, cuando me acerco al 2 por la derecha, la función tiende a ir a más infinito. Entonces esto me va a dar más infinito. Por la izquierda. Por la izquierda. Dije derecha, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Viernes a la noche. Es muy tarde. Entonces, cuando me acerco por la derecha, va para menos infinito. Cuando me acerco por la izquierda, va para más infinito. Este límite general, el límite cuando x tiende a 2, depende de estos dos. Si los Sí, dos son, coinciden, ¿no? si coinciden, existe límite. Y si no coinciden, no existe. Pero en el caso de infinito, uno me da menos infinito, el otro me da más infinito, el general se le pone infinito. Pelado. Directamente es infinito. Entonces, por ejemplo, esto es lo que me pasa cuando yo tengo una función que sea el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x menos 2. Esto va a ser algo así el gráfico. No va a ser exactamente eso, pero va a ir por este lado. Entonces reemplazo por 2. Me va a quedar 2 más 3 sobre 2 menos 2. 2 más 3, 5. 2 menos 2, 0. 5 sobre 0 me da infinito. ¿Por qué? ¿Por qué me da infinito? Este infinito. Porque esta función va a ser algo así. Va a pasar esto. Cuando me acerco al 2 por la derecha va a ir a menos infinito. Cuando me acerco al 2 por la izquierda va a ir a más infinito. Entonces, en general, va a tender a ir a infinito. Entonces, el resultado me va a dar infinito. Ustedes, el ejercicio les puede aparecer o gráfico o analítico. Si les aparece esto, así, solo tienen que hacer esto. Si les aparece así, tienen que hacer esto. Maxi, ¿toman Esto con gráficos de ese estilo? Sí, han tomado. Hay una Es muy cosa. fácil. Después hacemos algunos. Buscás en los parciales, vas a ver que vas a encontrar y después lo vemos, pero son muy fáciles. Es una buena opción que aparezca un gráfico, porque es fácil. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, obvio. Vos dijiste que cuando, por ahí es una estupidez, pero me estoy como medio... dijiste que acercándose por la derecha y marcás que va de arriba hacia abajo. ¿Y cómo sabemos que no es de abajo hacia arriba? Si fuera de abajo hacia arriba, iría hacia más infinito. ¿O no? Está bien la pregunta que hace, porque ella dice, ¿por qué yo pienso así para abajo y no pienso así? Porque en realidad, cuando dice cuando x tiende a 2, es cuando me voy acercando al 2. No, si vos vas para allá, te estás alejando. Entonces vos te tenés que acercar al 2.
Pero es que si yo ¿Entendés? voy de menos infinito, de donde sea que arranca ese menos infinito, en algún punto me voy a acercar al 2 y después voy a seguir de largo, lo mismo que si fuera desde arriba y me acercara en algún punto al 2. No, porque vos estás pensando que el 2 está acá Sí. y el 2 no está acá. El 2 está en toda esta recta. 2 es todo esto. Ah, ok, yo estoy viendo el... ¿Entendés? Vos, si te querés acercar a este 2, sí. Yo acá me voy acercando al 2 y después me alejo. Acá me voy acercando al 2 y después me alejo. Eso decís vos. Pero no es este 2. Es toda esta altura, toda esta línea es 2. Claro, Entonces, ok, acercarme al 2 es acercarme a esta recta, a toda esta recta. ok, ahí Entonces, está. así me voy acercando a la recta. ¿Ves? La asíntota se Sí, pega, sí, se sí, pega, ahí se pega, está. se pega. Ahí me voy acercando cada vez más. Entonces, acercarse es acercarse a toda la recta, no a este número. ¿Se entendió Ok, ahora? ahí está, gracias, gracias. Ahí va. Bueno, esperen, paro esta clase. Stop.